Bueno, aquí estamos con la colega Paula Puente, en este espacio que hemos nombrado Musicoterapia, Gestión en la Salud Pública, múltiples acontecimientos. Bueno, les dejo la palabra con la colega que nos va a contar un poco de cómo viene todo ese tema allí en la gestión pública. Bueno, iniciando este encuentro, primero vamos a festejar y celebrar el hecho de que las contradicciones que generan por ejemplo, en este caso una pandemia, hizo que tengamos mucho más encuentros a nivel virtual y compartir mucho más información de lo que hacemos todos los colegas, que inclusive en otros momentos que teníamos más libertad de encuentro. Digo esto porque es un modo de pensar también como uno, desde la especificidad, muchas veces encuentra la posibilidad de hacer otro andar, aún en circunstancias que parecieran que no nos permiten el andar. Y eso es parte del proceso de la profesión en cuanto a los niveles que tiene para pensar el mundo con otro nivel de creatividad. Y lo digo esto argumentando que, bueno, yo inicié muchas de mis actividades en atención primaria de la salud del municipio de Rosario. En el 98 colaboré con unas actividades con lo que tiene que ver con la infancia, y en el 2000 entré por concurso a Salud Pública Municipal, y de allí estuve 12 años en un centro de salud de atención primaria, y desde el año 2002 inicié como jefa de centro de salud. Jefe de centro de salud implica un nivel de responsabilidad en relación a los equipos y fundamentalmente al territorio donde se trabaja. Y en eso también éramos parte de un colectivo de gestión distrital que abarcaba los 8 centros de salud que el municipio tiene en la ciudad de Rosario, en zona oeste. Conmemorándose ahora los 30 años de atención primaria, estaba bueno justo coincidir con este encuentro, porque por ahí, para compartir con las colegas que son de otros lugares del país, en la ciudad de Rosario, la salud pública tiene una fuente de financiación en la ciudad, tanto provincial como municipal, pero donde yo inicio, que es la municipalidad, tiene una historia desde los años 90, por eso 30 años, ya hace 20, en donde ha de tomar una decisión política de trabajar lo más cerca de la población posible los procesos de salud, los procesos de atención a enfermedad, los procesos de la vida cotidiana de la gente. Y en eso, cuando digo una definición política, es porque el 27% del presupuesto de la recaudación municipal va a salud pública. Una salud pública que tuvo todo un proceso, en donde algunas partes yo he sido parte, para poder configurar estos equipos territoriales muy cercanos a la población, y fundamentalmente equipos que antes en la vieja usanza, digamos, de pensar la atención primaria o primitiva, como diría Mario Testa, eran equipos, se fueron conformando equipos muy especializados. Cuando digo especializado es porque para que alguien sea pediatra tiene que ser especialista. Para que sea un generalista, médico generalista es un especialista. Entonces no era, digamos, si bien en los 90 eran los, vamos a decir así, los requechos de los expulsados de los hospitales, y era una noción hospitalocéntrica, a partir de todo ese movimiento, en donde me incluyo incluirme, digamos, en el 2000, justamente la lógica no es hospitalocéntrica, es de atención primaria a la salud como prioridad, con ciertos procesos de discusión de lo que sería un primer nivel, que es un segundo nivel, tercer nivel, tanto una práctica en un efector, pero fundamentalmente atención primaria es un lugar de alta complejidad. Alta complejidad que llamamos alta complejidad con tecnología blanda, porque la tecnología blanda tiene que ver con las relaciones, los vínculos, fundamentalmente, donde ciertas disciplinas, todas las disciplinas que lo componen ese equipo, tienen un saber duro, en tanto ciencia, pero el mismo, o disciplina, pero en tanto ese tipo de trabajo es una tecnología blanda, pero de alta complejidad. Así como está la alta complejidad tecnológica, esto también es una alta complejidad. ¿Por qué? Porque en la función personal, digamos, como coordinando un equipo de centro de salud,
todo lo que procesa, todo lo que se trabaja, tiene que ver con lo que sucede en esa población. ¿Eso qué incluye? Desde pacientes con VIH, tuberculosis, violencia familiar, pacientes crónicos, abuso, pacientes externados de hospitales monovalentes de salud mental, lo que es atención infantil, lo que es la salud reproductiva en la mujer, digamos, la amplitud que se les pueda ocurrir que sucede en la vida de las personas. Y en eso, como musicoterapeuta, mucho tiempo estuve apostando a que los musicoterapeutas tenemos muchos elementos para producir y acompañar los procesos de atención. Fundamentalmente porque desde nuestra mirada, cómo construimos los vínculos, tiene una dimensión bastante diferente a lo que llamamos la medicina hegemónica. En este proyecto al que me convocan, también me convocan en términos de trabajar contrahegemónicamente en esa noción, de ese único modo de pensar la salud en términos solo biomédicos. Por tanto, había coherencia con que hubiera a lo mejor jefe de centro de salud, una psicóloga, en otro centro de salud una trabajadora social, en otro un odontólogo y en otro una musicoterapeuta, por ejemplo. Las dimensiones de trabajo ahí son múltiples, porque tiene que ver con el equipo en sí, que era condición sine qua non poder complementar el tiempo de trabajo en reunión de equipo. Todo lo que tenga que ver con abastecimiento, hablamos medicamentos, cuestiones específicamente de lo edilicio, cuestiones que tienen que ver con el tiempo de las personas que trabajan y la producción del trabajo, interrelación con los segundos y terceros niveles, dentro de lo que es la red de salud, y después todo lo que tenga que ver también con lo intersectorial. Cuando hablamos del intersectorial incluye entes del Estado como entes que no. Lo que tenga que ver con, por ejemplo, en mi equipo no teníamos trabajador social, pero sí articulábamos con el área niñez del municipio, que había una colega de trabajo, cuando digo colega de trabajo, en el campo del territorio social, vamos a decir, a la cual apelábamos, así que trabajábamos mancomunadamente. En atención primaria de la ciudad de Rosario, los ejes de trabajo tienen mucho que ver con la universalidad, la equidad y la clínica ampliada. Y ahí es un punto del más interesante en relación a la confluencia del saber musicoterapéutico con la noción de la clínica ampliada. Digo, por un lado está el saber específico como profesional que soy musicoterapeuta, pero también al mismo tiempo sucede en paralelo esta función de coordinar el equipo y ser parte de la gestión del distrito general y ser parte de la gestión colegiada de toda la ciudad. Entonces, hay un aspecto como profesional que aporto desde mi disciplina y también algo que uno va traspasando, va y viene, en relación a una musicoterapeuta sanitarista, podríamos decir, en función de esta perspectiva. Fundamentalmente, digamos, el trabajo tiene que ver cuando uno quiere andar y pone el compás en la población a la que atiende. Digo, nosotros teníamos un radio de responsabilidad de 14.000 personas en ese momento, en esa zona, en ese lugar. El distrito este como territorio tiene 250.000 habitantes y es el más pobre de la ciudad. No, digamos, en relación a otros distritos de la ciudad que hay mayor inequidad, ¿sí? Este es más pobre todo, entero. En otros hay ricos y muy pobres, por eso hablaba de la inequidad como concepto. Bueno, en este andar, en la producción del trabajo desde el año 2000, con estos compañeros, digamos, del campo de la salud, en un colegiado, bueno, el primero que se inició, en verdad, me convocaron para que haga una actividad, todavía no estaba a cargo del centro de salud, alguna actividad que diferenciara una gestión vertical de una gestión colegiada, de una gestión colectiva, de una gestión en red. Estamos hablando del año 2000, algunas cosas no circulaban tanto todavía como información, entonces me propusieron que como tenía una especificidad diferente, pudiera armar esta dinámica, lo cual permitió empezar
como puntapié desde un lugar, vamos a decir, ni siquiera fue un juego, fue un dispositivo específico para esa función. ¿Y por qué discutíamos la noción de una gestión vertical o una gestión horizontal? Porque justamente la producción del trabajo en salud siempre es en equipo, y siempre es colectiva, y siempre es con un otro. A veces ese otro es el intercambio que hacemos con el ASU, que es el responsable de retirar los pozos ciegos de la gente porque se le están hundiendo. A veces es articular con el tercer nivel por una cirugía específica que alguien tiene que hacer. A veces es articular con desarrollo temprano en la escuela provincial porque tenemos una niñita con un síndrome determinado que lo requiere. A veces es articular con el área mujer porque hay situación de violencia familiar. Pero cuando hablamos de articular, no es que se habla con la situación y se patea, sino se construye equipos ad hoc en relación a los problemas de salud. Entonces, la construcción es por problema, no en términos de una planificación a la vieja usanza que sigue sucediendo en el país, porque hay cosas que conviven, ¿no? Con lo contrahegemónico y lo hegemónico, no era programática. Atención primaria a la salud de Rosario no es programática ni dependiente hospitalario. Tiene una dirección propia, al mismo nivel que una dirección de hospital, y en eso el trabajo siempre tiene que ver con esto, de armar equipos ad hoc con altos niveles de responsabilidad, porque nosotros lo que teníamos éramos el trabajo de equipos de referencia para esa determinada población. A ver, un jefe de centro tiene que trabajar todo lo que es niveles de estadística, epidemiología, ingreso de personal, evaluaciones para que el personal ingrese o no a esa institución pensando cómo es el equipo y el tipo de territorio. Permitir la accesibilidad de los medicamentos de los pacientes crónicos, los pacientes con problemáticas sociosubjetivas, trabajar con problemáticas sociosubjetivas. Digamos, por eso digo, es tan amplio como cantidad de población y a su vez tiene la particularidad de esa población. Entonces los modos de trabajo de cada equipo también difieren lo que pasa en la microárea. Y en algún punto uno empieza a construir lo que pensamos también micropolíticas de trabajo. Y ahí, digo, dentro de eso uno puede trabajar para la necropolítica, o sea, para la muerte, vamos a decirlo así, o para la vida. Y en definitiva, la potencia de todo este trabajo, digo, no es fácil ser musicoterapeuta, jefa de médicos, en la lógica social donde parece ser que alguien es más importante que otro en una disciplina. Bueno, mucho trabajo tuvo que ver con esto, pensarse en términos de equipo, porque aun cuando hablamos de interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, nunca son cosas dadas. Eso hay que gestarlo en términos permanentes, volverlos a pensar, y solo son posibles si constituimos nuestra función en el ámbito público, que en definitiva somos funcionarios subvencionados por cualquiera que paga el 21% de IVA de su yerbita del barrio, poder trabajar con cada uno de los equipos porque no hay otro modo. Ahora, ¿qué facilita un musicoterapeuta? Yo lo pensaba en términos generales de todos los musicoterapeutas. Algunos colegas me han dicho no es de todos, sino tiene que ver con también los recorridos personales. Yo apuesto siempre a que tendríamos que estar en todos los centros de salud de atención primaria del municipio. Pero ese es otra línea, otro costal para otra charla. Conmemorando este día, y estas cosas también atraviesan lo que es la formación académica, porque digo, de algún lado uno saca lo que es, y está atravesado por esa formación, en la que a mí me tocó, festejo la cantidad de carga de práctica, porque me facilitó que si había que trabajar con niños, tenía recursos para trabajar con niños. Si tenía que trabajar con personas de lo que llamamos la tercera edad, tenía herramientas porque había hecho las prácticas también.
Y si teníamos que trabajar junto con la psicóloga, determinada cosa que tiene un nivel de detalle con pacientes con lo que se diagnostica, y esa paciente en particular con psicosis, también teníamos elementos. Entonces, esa multiplicidad, yo con el tiempo ahora le digo la musicoterapeuta generalista, digo, la especificidad generalista de un médico es poder atender desde el embarazo hasta hasta la vejez a alguien, desde que está en la panza en adelante, y algo de esto es parte de la producción allí. Bueno, nosotros en este andar, digo, colectivo, en donde yo estoy incluida, primero tenemos que construir el sentido, el para qué, el sentido de lo que se hiciere, el con quién, que lo estuve diciendo en relación a los equipos, y después el tiempo para llevar adelante las cosas, cualquier actividad que fuera. Y cuando hablo del sentido, digo, nosotros tenemos muy incorporado pensar el sentido, ¿tá? Pero desde las otras disciplinas no, colegas. Entonces, lo que aporta de nuestra especificidad en eso es valiosísimo. Inclusive, rescatando, digamos, fundamentalmente la línea donde yo me formé, y rescato porque me dio los mayores elementos para pensar el universo en donde estaba incluida, tiene que ver con el alineamiento del pensamiento estético. ¿Por qué digo esto? En algún momento, apenas yo entré, la reunión de equipo era, para mí la miraba como una improvisación. Más allá de que después está regulado el tiempo, bla, 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 digo, era una improvisación porque lo que sonaba de cada uno de los compañeros, en este caso, como digo, compañeros del campo de la salud, digamos, había que irlo también como digamos, retrabajando, porque la especificidad de una disciplina como la medicina tiene un lenguaje muy diferencial de otras disciplinas. Y dentro de los psicólogos también hay líneas diferentes. Psicoanalistas, freudiano, lacaniano, sistémico, hay, digamos, la diversidad. Y además de cada una de esas personas. Entonces a mí me dio muchos elementos para poder escuchar, ¿sí? Sin disciplinar el discurso. Y eso tiene que ver con nuestra profesión. Mucho. En el marco institucional, por supuesto que todos, aunque no nos guste, hacemos control social. Y es un debate muy interesante. Porque por un lado, estamos, digamos, no a favor de pensar en hacer control social, pero como tenemos un saber y se juegan las relaciones de poder, hay algo de esto, pero también en el marco donde hay instituciones o donde no hay instituciones y la gente está suelta, constituir algo del control social entendido como actos de encuentro, ahí acuerdo con ese control social. En el encuentro que se puede ayudar a gestar, porque estamos en una sociedad donde todo el tiempo se impide, digamos, se trabaja, cuando yo decía lo de la necropolítica, para que cada uno esté solo con un esfuerzo personal. Y esto no es así. Esto es algo que nos incluyeron permanentemente en una lógica que no podemos, digamos, separar lo que es una política. Y no tiene que ver con política partidaria, vamos a aclarar esto, una política donde pensamos que solo tiene que ver con los esfuerzos, o una política donde piensa que lo colectivo es lo que potencia. Digo, un detalle, no vamos a hablar de política partidaria, pero hasta hace poco no teníamos Ministerio de Salud. Digamos, y también tuvimos muchos ministerios de salud. Entonces, esto es un gran recorrido, digo, de estos 12 años allí, con la diversidad, digamos, que realmente implica la intersectorial, lo que es al interior del equipo, cada una de las personas y cada una de las dimensiones a constituirse en acto. Porque además, todos los procesos, uno dice, la red nunca existe. La red se construye, y se construye ad hoc en relación a esta evaluación de problemas. Y además, estos problemas que llamamos de salud, también tiene que ver, porque una cosa es la mirada que puede tener desde la noción más hegemónica de la salud, tiene que ser, o pensar por problemas y pensar cómo piensa ese otro, en este caso paciente, la salud.
En este caso, en atención primaria de la salud, el eje como convocante tenía que ver con pensar en que la salud no es un perfecto equilibrio, porque cuando está en equilibrio en realidad es que estamos muertos, sino en luchar contra las condiciones que limitan la vida. Y luchar no siempre tiene que ver con guerra, digo, es la potencia que implica sostener aquellas cosas que me posibilitan la vida. Entonces, desde nuestra profesión, que tenemos, por lo menos en la que yo me formé, mucho trabajo en la dimensión grupal, porque ya de por sí una improvisación grupal, libre, constituye grupalidad. Entonces, esta habilidad, algunos podrían decir, bueno, ¿y qué diferencia hay con un psicólogo social que también trabaja en la grupalidad? Por supuesto, pero hay otro recorte. Y cuando digo que me paro en el pensamiento estético, es porque tiene que ver para mí, digamos, que todo espacio se estetiza más allá de que haya alineamientos claros de una misión institucional. Eso permitió que en tantos años de trabajar en un sector altamente vulnerable, hasta altas horas, porque yo estaba hasta las 20 horas allí, que no es habitual que se piense en un centro de salud abierto a la tarde, bla, 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 permitió lógicas de encuentro con personas absolutamente devastadas en muchos sentidos, se produjeran hechos estéticos. Pero eso no se produce per se, tiene que ver con el recorte que hacemos todos. Digamos, todos hacemos algún recorte de la realidad desde un lugar disciplinar. Por tanto, ese es el rescate. Pero a la hora de devolverle a un paciente la diferencia entre verlo como un enemigo o alguien que no puede o alguien que debe obedecer la medicina o alguien que yo ya le dije me tiene que haber entendido, la diferencia entre alojar al otro, ver qué percepción tiene de su problemática, la que fuere, y en eso empezar a desandar aún en los colegas del campo, cuando digo colegas del campo de la salud, no del núcleo, fue una tarea muy específica. Ni hablar de todas las cosas que puedo decir que salieron en situación. ¿Qué quiero decir con esto? En algún momento armamos las 2 casas de externación de pacientes de la colonia de Oliveros, que es una colonia para pacientes que llamamos psiquiátricos. Pero no eran casas de medio camino, no. Eran casas de externación. Con una ONG que vino a avisar que un paciente era de ahí y que tenía una casita toda de vencicada y que queríamos planear algo de eso. No fue parte de un plan nuestro, pero ese paciente era de área de nuestra responsabilidad. ¿Qué había sucedido en otro momento? Con los plan PEL y todo eso, en algún momento se piensa en armar otras cosas, los centros integrales comunitarios que mandó Nación, y en eso yo tenía un montón de mujeres que tenían que cobrar y hacer el papelito, y qué sé yo. Algunas nos habían dicho que iban a formar gente en cooperativas. ¿Sabe construir? ¿Hacer construcción? Sí, yo siempre le ayudé a mi marido. Bueno, se armó la cooperativa de construcción Centro de Salud Maradona, que es donde estábamos nosotros, digo, iniciando después para contar que ese centro primero era un centro comunitario de salud, el primero y único de Sudamérica. Después nos mudamos y quedó solo municipal, pero eso es otra harina de otro costal. Constituyendo ese dispositivo, que fue, en realidad es como ir tomando, ¿no? Muchas de estas mujeres tenían situación de violencia familiar y obviamente lograron empoderarse desde otro lugar trabajando eso. Y no solo eso, como tenían que leer cosas, quisieron terminar la escuela primaria. Y terminaron la escuela secundaria. Y después, cuando esta casita, por ejemplo, la teníamos que reconfigurar, apelamos a la cooperativa de construcción. Y 2 mujeres de allí quisieron colaborar con esa gente, que eran de su mismo barrio, con problemáticas de salud mental, y con el tiempo no solo terminaron la secundaria, sino que hoy son personal de planta de la provincia como colaboradoras de esas casas, con un compromiso maravilloso. Entonces, cuando digo, es impensable
muchas cosas que a veces otras disciplinas del campo de la salud no lo tienen incluido como pensado en hilar situaciones que permiten potenciar la vida, ¿no? Digo, de hecho, la medicina, el objeto de estudio es la enfermedad, para dar una noción. Y bueno, tengo más cosas para contar, pero digo, esa es como una parte de decir la gran red. Así que estuve ahí todos esos años y ahí lo voy a decir así, se me caen las babitas a mí por atención primaria, porque hoy los sanitaristas están muy preocupados cómo pensar la relación con el paciente, siendo que esto nosotros lo tenemos en el haber y en el background de nuestra formación y tenemos un montón para aportar allí, y por suerte, digo, más allá de que sea más tarde, hoy se lo están preguntando, estoy hablando de gente muy reconocida del sanitarismo como Emerson Mary, apelando permanentemente hoy a saber que lo que se sabe no alcanza para producir salud, y que lo que se sabe en el acto solo de la práctica, en este caso, de lo que pensamos en las disciplinas más habituales de la biomedicina, no les alcanza, y que necesitan de otros para eso. Bueno, esos otros también somos nosotros. Acá están, les musicoterapeutas. Pensaba, es muy amplio todo, ¿no? Es un montón de información, no solamente... Lo primero que se me viene a la mente es esto que vos decías de los 30 años en Rosario de APS, digamos, de Atención Primaria de Salud. Pero ¿por qué 30 años y no del 78, por ahí creo que fue, el Alma Ata, donde se plantea la mirada de APS, que me parece que un poco tiene que ver con esta idea también, quizá una lectura un poco histórica del Mayo francés y de cómo se empieza a pensar ciertos trazos, que justamente esto, ¿no? También nos lleva al pensamiento estético, nos lleva a la potencia de lo grupal, nos lleva a pensar la participación comunitaria en la salud, que tiene que ver con esto de la APS. Y en Rosario 30 años, con un gobierno socialista que ingresa, que plantea, digamos, una definición del campo de la salud distinta, contrahegemónica, como vos decías, aparece la musicoterapia como posibilidad de construir un espacio horizontal, contrahegemónico de la verticalidad, contrahegemónico de lo médico, del discurso más duro de la medicina, ¿no? Esto de un musicoterapeuta estando en un lugar, como vos bien decís, de poder en todo caso, de control, pero con perspectiva de abrir y poder leer que él no va a una reunión a ser el controlador de lo que se dice en la reunión y que se haga lo que dice como control social, sino que pueda escuchar, pueda componer, y no solamente con la reunión de equipo, sino componer con todos estos trazos que vos nombrabas, que es la comunidad, los distintos establecimientos del barrio. Bueno, son barrios grandes acá en Rosario, de mucha gente, como vos planteabas, 15.000 personas, bueno, hay mucha, bueno, esto de la pobreza en esa zona es difícil también, implica también otra mirada sobre lo que es, en todo caso, la construcción social del concepto pobreza, porque uno podría decir, bueno, no tienen los recursos cognitivos para pensar, no, bueno, la posición en salud es otra, desde APS, si bueno, vamos a construir con esta persona eso que vos bien decías, una micropolítica de la vida, que también tiene que ver, y no es una palabra inocente, y tiene que ver con una posición, en todo caso, de una lectura teórica, que también tiene que ver con el Mayo francés. Me parece que un poco uno, como siempre a los países latinoamericanos llegan un poquito después las cosas, pero bueno, pensaba primero eso, ¿no? Como el APS, pero después, algo que me parece importantísimo plantear es la clínica ampliada, que vos me parece que lo nombrás sobre complementando un saber específico, porque siempre se piensa la clínica en un espacio reducido, planteado justamente desde aquella posición en todo caso de la enfermedad, pero hay una clínica ampliada que mira otras cosas, y es una clínica, ¿no? Es una clínica musicoterapéutica también. Y bueno, me parece que lo más importante, que más allá de la formación y que
creo que coincidimos en muchos casos desde donde miramos, por lo menos los procesos de la musicoterapia, esto de sin disciplinar el discurso, ¿no? Y poder escuchar de otra manera, ¿no? Sin un bagaje teórico que dé un a priori, sino que justamente entienda que hay una potencia en eso que se llama la trama grupal, la improvisación, los sonidos, los cuerpos que se mueven. Pero me gusta esto de qué facilita un musicoterapeuta. Me parece que por ahí podemos indagar un poquito más. Quizá algunas anécdotas, algunas historias de qué lugar como musicoterapeuta fuiste como armando en estos lugares donde, bueno, es difícil. Y la soledad también de no tener un marco legal, de no tener, digamos, una apoyatura en todo caso de otros musicoterapeutas, otras musicoterapeutas en los mismos puestos, digamos, ¿no? Porque un psicólogo que es director, y bueno, hay directores psicólogos en otro lado. Un médico es director, y bueno, hay médicos en otro lado. Un psiquiatra es director, bueno, puede que haya directores. Musicoterapeuta, en la provincia de Santa Fe, directora. ¿De dónde fuiste tejiendo también, no? ¿De dónde fuiste armando ese lugar? Y bueno, un camino muy complejo pensado por mí en este momento. Sí, pensaba, digamos, lo que está diciendo tiene como muchos aspectos para seguir pensando. Digamos, porque digo, no solo estuve en un centro de salud, después estuve 2 años coordinando todo un departamento desde el Ministerio de la provincia de Santa Fe, que también esa es otra dimensión de trabajo en cuanto a niveles de responsabilidad. Por eso yo en la conversación, digamos, compartía esto de ciertos lineamientos sanitarios, y como algunos son especialistas en rehabilitación, otros son especialistas en alguna otra cosa, bueno, esta podríamos decir que es mi especialidad. Fundamentalmente, digo, en relación a los equipos, para mí la riqueza estaba justamente en la diversidad profesional. Y digo, en algún momento apostando a que en atención primaria hubiera práctica, fui a hablar a la universidad y no fue posible, no le parecía como parte. En otro momento aparecieron algunos, lo voy a decir así, de un modo bastante desprolijo, a convocar desde la universidad a salud, que me miraron y me dijeron, che, esto, o sea, digo, no es menor, darle la entidad, porque yo no estoy diciendo que esté mal o bien, estoy diciendo, muchas veces lo que sucede es que se nombra atención primaria como aquellos dispensarios. Entonces, al no conocer la dimensión política, técnico-política, de lo que significa una atención primaria con una lógica estratégica, en términos interdisciplinares, con la noción de la equidad, con una clínica ampliada, etcétera, etcétera, digamos, es como que no había, sin querer, todavía no se veía el valor y la potencia. Lo que yo quiero decir es que yo sí lo veía en ese momento y le puse todas las ganas. Lo veía en relación a nuestra disciplina, la capacidad, digamos, por ejemplo, liderar algunos procesos instituyentes. Y fue parte de eso. Proceso instituyente hacia el equipo, hacia el territorio, en relación a pacientes. Digo, nosotros laburamos en algún momento con una paciente que estaba diagnosticada con problemas de psicosis, y no estaba medicada, y tenía 2 pibes a cargo, y un nivel de violencia para un montón de cosas, y nosotros lo que fuimos trabajando junto con una colega del campo de la salud pública, que era una psicóloga que había entrado por concurso, fue armar todo un circuito, por ejemplo, de ir hacia la casa, pero no ella, que fuera yo, siempre puntual, siempre de la misma manera. Hasta que algún día, haciendo el mismo recorrido, hasta que un día, digo, ¿y para dónde vamos? Y la paciente, podemos ir por acá. Cambió el recorrido. Digo, pero no fue en cualquier momento, no fue, digo, podemos, o sea, ese momento, está bien, no era con una maraca en la mano, íbamos caminando por la villita, hasta ir hasta el centro de salud, con su niñita, todo un tema, también al respecto de la maternidad, la situación. Digo, pero fue lo que se daba ahí in situ, poder abrió a otra cosa que ella pudo empezar a tomar. De hecho, su niña aprendió a caminar en el centro de salud porque ella la tenía pegoteadísima. Pero esto fue junto el trabajo con la psicóloga, con lo que significa hoy, esa chica tiene 18 años.
digo, y no hubo que trabajar retirársela. Trabajamos, sobre todo en eso sí, así como ella, la psicóloga era la que trabajaba un poco más adentro del consultorio, en la noción de la clínica ampliada, digamos, evaluando cuál era el marco, no sé, digamos, entramos a su casa y tenía lauchitas viviendo ahí, por ejemplo. Armamos 4 o 5 vecinas, donde hicimos todo un trabajo de lo que es las dinámicas de juego para que potencien el juego en la niña, acompañando a esta mujer, que era la infancia, digamos, no es menor eso, y armamos en el 2001, previo, digo, después hablamos de la crisis del 2002, que ahí hubo una asesinada, que fue Janina García, digamos, acompañantes terapéuticos comunitarios, cuando no se hablaba mucho de acompañantes terapéuticos, y mucho menos acompañantes terapéuticos comunitarios, porque esta gente no cobraba un sueldo por eso, ¿no? Era una producción que se empezó a gestar ad hoc en función de esta familia, con esta mujer, bueno, se pudo tratar de medicar, se pudo trabajar la anticoncepción, que es un tema. Otro tema interesante es cómo trabajar con las problemáticas de salud mental para cuestiones preventivas de otros niveles de salud, como hacer el Papa Nicolau. Digamos, estas dimensiones que cuando pensamos salud mental, la ponemos, como tiene esto la prioridad que vemos nosotros como sociedad, como molestia, dejamos de ver otras cosas que son parte de su derecho. Y digo, en esto digo que la especificidad nuestra es instituyente también, porque puedes ver una integralidad y puede constituir la mirada de un otro, una integralidad, que a veces otras disciplinas, que está bien que no lo hagan, porque un cirujano tiene que hacer esto puntual, que no vea la integralidad porque se descompone. Digamos, pero digo, es parte del aporte. Después, bueno, todo lo que tenga que ver con lo que hablamos de la participación social, también hacerse algunas preguntitas, porque participación social, que todos decimos, ahora estamos contentos, digo, en el 98 cuando dije que quería trabajar en lo comunitario en la universidad, me miraron como si yo fuera loca, porque claro, la clínica era las 4 paredes, ¿cómo va la participación? Si bien todo lo que es participación social viene de los años 50. Por suerte hice varios seminarios con Menéndez, un referente alto en lo que es la participación social. Digo, porque aparte de cursar musicoterapia hice la maestría de salud pública, que no terminé la tesis, y además hice muchos seminarios en la Universidad de Lanús, en la carrera de salud pública y gestión que dirige Hugo Spinelli. De hecho, de ahí también fui tutora en provincia, ese es otro temita. Pero digo, en eso que hablaba en participación social ¿para qué? Dice Menéndez. ¿Para qué? Porque el nazismo fue participación social. Entonces, poner ahí preguntas... No quiero decir que Macri también. Bueno, pero por eso digo, esto, sí, eso fue, es más largo para hablar porque otra situación, pero me refiero desde uno se para. Cuando habla de participación social o escuchar, digo, cuando la comunidad en un espacio de reunión dice el colectivo no llega, entonces vamos a ver, ¿cuáles son los problemas? Sí, trabajemos los problemas. Bueno, no llega el colectivo, no sé, eso no, lo maneja otro. No, ahí te tenés que hacer cargo, a pesar de lo que parecería no específico del médico, de la psicóloga y del psicoterapeuta, el terapista ocupacional que sea, articular, porque si vos te juntaste con la gente para trabajar los problemas y darle argumentaciones de algunas cosas, a veces querían que el centro de salud está abierto 24 horas, bueno, teníamos un argumento para explicar por qué no es posible, pero no en términos económicos, sino en términos de lógica de trabajo. Y eso también es un eje fuerte. Nosotros, y esta atención primaria y lo que es el sistema de salud, nos basa su digamos, habilitación de accesibilidad de la gente pensando en los recursos financieros, sino que sea accesible y los proyectos terapéuticos son lo que guía, en todo caso, lo que sería la financiación de lo que fuere. Entonces, si alguien requería trasplante de riñón y por tanto tener una vivienda aceptable, también había que trabajar eso.
y la angustia de esa paciente, y la angustia de la familia, y todo lo que conlleva. ¿Fácil? No, no es. Pero sí, es parte de la responsabilidad. Bueno, para hacerlo un poco más corto, después tenemos otros dispositivos, uno que le llamábamos el taller anticlonazepam, porque claro, estaba lleno de mujeres que tomaban clonazepam para dormir, sin otras dificultades. Entonces el modo de resolver, desde la medicina más, vamos a decir, alopática, con justa razón, que es lo que sabe, le daban esto y bueno, y entonces empezamos a hacer un punteadito de quiénes eran, dónde vivían, bueno, en una zona donde justamente había más tirolío, Cochabamba, lo cual no permite el descanso de la misma manera si tiene una pared de concreto, que es una pared frágil. De hecho, digo, lo de Janina García en 2001 nos mataron a la vuelta del centro de salud, y atravesó la bala una pared, su pared de su casa. Entonces empezamos a trabajar mucha articulación con lo que se llaman los CCB, hoy antes eran los CRECER, que también es un espacio de desarrollo social, que con el cual también trabajábamos cosas, muchas veces más desde la base que de la conducción que lo habilitara, un espacio con esas mujeres. Y ahí fue surgiendo un dispositivo donde vivir todo lo que es lo sonoro corporal desde otro lugar, sale hasta la noción de que no habían tenido objetos de juego en la infancia, un montón de aspectos que ayudaban a que no necesitaran, por registro de ellas después, no es que dijimos, vamos a hacerle este taller para que no tomen clonazepam, sino trabajar esto del contacto con uno mismo, qué le pasa, quién soy, qué necesito, digamos, y esto con todas las dimensiones que era, desde instrumentos, hasta a veces usábamos los juguetes que había en el CCB, en el jardín, de allí, podemos decir para el que está fuera de la provincia y de la ciudad, que son como unos jardines del Estado, de determinadas edades. Igual se fueron mutando, fueron cambiando, así que es difícil nombrar de un... En ese momento eran así. Bueno, hubo disminución después de consumo, digamos, de solicitar esto como parte de trabajar, el relajar el cuerpo, el registrar el cuerpo, y el cuerpo y la voz, empezar a poner voz. Bueno, de eso tengo montones de anedas, vamos a decirlo así, y luego, cuando no estoy más en el centro de salud, que eso tiene una riqueza enorme, que me encantaría compartirla hasta en espacio de formación, porque me da mucho placer compartirlo, esto y muchos otros detalles que tiene lo que estoy hablando. En el 2013 pasó a ser jefa otra persona que viene de otro lugar, de otro centro, y yo con otra gente armamos el equipo de apoyo matricial en discapacidad, porque se había desarmado una parte de la dirección de discapacidad que depende de salud en el municipio. Ese fue un dispositivo diferente, muy de paciente uno a uno, ir a territorio desde el sur de la ciudad o al norte de la ciudad, y en el inicio en 2014 me convocan para coordinar, pero desde la provincia, desde el ministerio provincial, todo lo que es la subregión que tocaba el departamento Constitución. Un desafío grande también, porque son 16 efectores, más 5 centros de salud, varias localidades, si ven el departamento, no tengo un mapa de Santa Fe, sí tengo el mapa de lo que era el nodo Rosario, que son 263 efectores. Y a mí me tocaba el sur de la provincia. Más o menos para que se den una idea, es la parte de abajo de la bota, donde sí, ahí está San Nicolás, que es la primera localidad después de Arroyo del Medio, y arriba de San Nicolás, Arroyo del Medio, y ahí empieza lo que es el departamento de Villa Constitución. El departamento de Constitución. Departamento de Constitución. La ciudad claro, es Villa Constitución. Es Villa Constitución, la cabecera. El departamento de Constitución es toda la parte de abajo, hasta el ingreso al departamento de Rosario, que empieza en la localidad de Alvear, más o menos. Pueblo Estelar, Alvear. Sí. Tener al lago, sí, creo que una vía y Arroyo Seco. Sí. Pero bueno, es bastante extenso. Sí, hay unas partes, es un departamento que tiene 90.000 habitantes, y cuando digo digamos, son muchas localidades, porque alguna que Bombal está dentro del departamento, pero le tocaba a la otra subregión. Digamos, Alcorta, Máximo Paz, Santa Teresa, Peirano, Geli,
Cañada Rica, Godoy, Sargento Cabral, Rueda, Pavón, no Pavón arriba, Pavón, que tiene 2 centros de salud, Teóbal, JB Molina, o sea, 16 lugares. Y además, Villa Constitución no solo tenía el hospital, que en provincia se llaman SAMCOS, todos estos lugares, tenía 5 centros de salud, así que en total, 17 y 5 serían 20. Todo eso, aparte me tocó seleccionar director de hospital en ese momento, justo que yo ingreso, el director del hospital de Villa Constitución no quería estar más, así que también fue un gran recorrido. En algún momento alguien me dijo que tenía una ingeniería de relaciones en la cabeza, porque encima, en lo que es provincia, lo que renta provincia, lo que se llaman SANCO, que la ley SANCO tiene determinadas características, con una idea de hacer cogestión con la población, que es más o menos. Entonces tiene el director del SANCO, el presidente del SANCO electo como una lista entre las instituciones de la localidad, el secretario de SANCO, y además, de estos 3 por lugar de mínima, además de los equipos, además de el senador que le toca a ese departamento. Qué entramado ese, porque tantos jefes, pocos trabajadores de terreno, parece. Trabaja mucho. Pero bueno, la ley de SANCO es anterior digamos, es una ley que se hace también, me parece que es como un inicio de APS, lo que pasa es que quedó ahí, institucionalizada, digamos. Pero bueno. No es un inicio de APS, es un inicio de pensar una cogestión con la comunidad, con una perspectiva, en principio, que parecía, digamos, interesante en términos de representación. Bueno, los hospitales grandes que se llaman de autogestión tienen también la representación de la comunidad. Esto es lo que dependen de provincia, financiación provincial, ya sea en la ciudad de Rosario o en donde fuere. En las localidades dependen los niveles de hospitales, hay hospitales que se llaman de segunda, que no tiene que ver con el segundo nivel de atención, en este caso el de Villa era de segunda, por la cantidad de población, lo que no significa que no fuera de tercer nivel, porque tenía UTI, terapia intensiva, quirófano, ¿está? Entonces, digamos, ese trabajo también, insisto, nuestra especificidad, más allá de que ahí yo no tenía un dispositivo clínico, pero sí digamos, una responsabilidad de gestión sumamente fuerte, porque, bueno, conversar hasta con los cirujanos, porque había tiempo ocioso en los quirófanos, digamos, y lo más interesante que a mí me gustó, en muchas facetas, pero lo más rico fue, yo convoqué una reunión de todos los jefes de servicios del hospital, ¿sí? Y yo pensando que era natural que eso sucediera, fueron todos, y uno me dijo, es la primera vez en 17 años que trabajo que nos convocan a todos los jefes de servicio para pensar cómo hacemos los procesos de trabajo. Por lo menos para mirarlo, y después vemos, algunos no quieren modificar un montón de cosas, pero digo, eso fue para mí, mira, y qué bueno, y qué bueno. Y después, dentro del marco de la ley de salud mental, que es otro recorrido también, digo, en el hospital, ese era un hospital, por ejemplo, de polivalente, y había una gran resistencia aún de gente que luchaba la ley de salud mental, pero que no internan en este hospital con nosotros trabajando con ellos, tienen que ir a otro lado. Bueno, ¿y cuál otro lado? Yo te consigo que vos digas según el diagnóstico o la situación de este sujeto, este ser humano. ¿Cuál sería? No sé. Y entonces, ¿por qué lo tendríamos que sacar de aquí? Si hay psiquiatra y psicólogo. Entonces, bueno, también tenés que manejar ley de salud mental, la ley de primera infancia, la ley de... todo eso, cuando hay, digo, una voluntad y una capacidad técnica y una definición política de poder aportar allí para trabajar por la vida, hay muchísimos elementos para hacerlo. No por la vida que parece como si lo dijeran New Age. No estoy diciendo eso, estoy diciendo cosas más gruesas. Gente postrada en una población
y que nadie le había habilitado todo lo que fuera su clavos traumatológicos, 6 meses postrada. Digo, el médico, no me llega el coso, no me llega, y bueno, a ver, pero lo podemos gestar. Y por otro lado, cuando vos decías la cuestión de coordinar los equipos, y digo, en salud, si hay algo que sucede, es que no manda el que está arriba. En salud, todo pasa absolutamente, es el único lugar, y algunas cosas en educación, donde es absolutamente al revés. Porque el momento que cierra la puerta a un otorrino, vos no sabés lo que hace. Y no lo sabe ni el mejor, ni el bioquímico, que podría ser, yo, bueno, en mi caso había elegido un bioquímico como vicedirector, porque había habido una trabajadora social antes y no había dado resultado algunas cosas. Digo, tampoco sabe lo que pasa ahí adentro. Entonces, hay un nivel de autonomía maravilloso y al mismo tiempo peligroso, podríamos decir. Entonces, ¿cómo trabajamos esto para la accesibilidad de la población, para que sea una clínica de seriedad, para que tenga la extensión de un proceso? Porque si, a ver, escribir un medicamento es un acto médico y escribir en la historia clínica también. Y no solo eso, incorporar a las enfermeras a escribir en la historia clínica. Fue una cosa que propuse en algún momento y se dio con el proceso de los años, estoy hablando, ¿no? Inclusive nosotros en atención primaria en Rosario ya veníamos con la historia clínica familiar, que fue construida por la lógica de trabajo de los equipos, la discutimos un montón de encuentros de gestión. De hecho, en uno de los equipos de reuniones de gestión, que éramos 60, cada uno de los jefes de centro, y cada uno de los equipos que estuvieron de acuerdo con estos lineamientos de trabajo, vino Gastón de Sousa. Dijo, ustedes hacen lo que yo escribí. Entonces, bueno, Gastón de Sousa Campos es un sanitarista que, digamos, trabajó mucho con la cuestión de la clínica ampliada y una serie de nociones para pensar la salud, la rueda de trabajo. Bueno, y es pareja de Rosana Onoco, una clínica que es de acá de Rosario y que también vino a algunas charlas. Bueno, tuvimos con otros, ¿no? También. Pero digo, comparto esto porque, digamos, tiene muchas vicisitudes, mucho tiene que ver con pensar en las potencias de las personas y no necesariamente lo punitivo, porque es difícil no ser punitivo en lugares institucionales donde la cosa te la piden así. Entonces, ese borde, vamos a decir que de Orrego Costa cuando escribió La posición anormal del musicoterapeuta, es perfecta para esta situación, porque es un borde de andar entre lo instituido y lo instituyente. Y esa para mí, grandemente, es la potencia y lo que me ha sostenido. ¿Qué texto ese que nombraste lo último? No sé si anda dando vuelta por ahí. Habría que buscarlo. Yo en una época lo quise buscar porque me llegó un fragmento, pero no lo ubiqué a Rego, pero no lo encontré el texto. Pero bueno. Bueno, Pauli, me parece que el tiempo estamos ahí con el tiempo, viste, medio ya finalizando. Bueno, la verdad que bueno, me quedan muchas preguntas, me parece que hay muchísimo más para contar, es una trayectoria que no solamente es importantísima para la musicoterapia, sino también para pensar las facetas de la salud con el reciente fallecimiento de Hermes, aquí en Rosario, que también fue de alguna manera impulsor de estos 30 años de APS, y me parece que es importante nombrarlo porque nos dio también la posibilidad, no solamente a vos como musicoterapeuta, sino a aquellos que utilizamos la salud y la salud pública y pensamos algunas cuestiones que tienen que ver con el acceso a la salud y con la posición de la APS. Me parece que bueno, es para recordarlo, Hermes. Sí, pero yo recordé a una persona también muy importante que es Débora Ferrandini. Uh-huh. La doctora Débora Ferrandini, cuando yo entré a la atención primaria era Ena Richinge, la directora, y luego fue Débora Ferrandini, y luego ella de un momento fue secretaria de salud como una viceministra. Claro. Como una viceministra, se llama secretaria de salud. Uh-huh. Fundamentalmente la construcción de lo que vos decís, en ese momento de Wiener, junto con Ena Richinger, fueron los impulsadores de esto, sí, una definición política que ayudara a eso, era muy importante, Ena Richinger, y convocaron a Débora porque fue la que más lo llevó a cabo, así, a lo que se nombra, llevado a cabo. Por esto que decíamos, el con quién. Sí,
digo pensando esto de que, bueno, la experiencia que vos contabas en Villa Constitución también era venir de Rosario con una forma, una historia familiar, de cómo vos describís cómo iban transitando, y llegar al Departamento de Constitución, donde, bueno, esa historia, ese camino no estaba transitado de la misma manera, y bueno, y ahí seguían replicándose ciertas prácticas, que bueno, que todavía siguen sucediendo en el resto de la provincia, ¿no? Sí, Bueno, ese es otro debate. faceta aparte para discutir. Pero bueno, te quiero agradecer que haya accedido a participar, que con toda la buena onda bueno, comentás todo, me parece que la transmisión de la alegría con la que trabajás y con la que haces cada día tu trabajo, me parece que es importantísimo para poder también hacer escucha y réplica a otros colegas y a otras colegas que, bueno, que pueden estar interesados en esto que es el trabajo de la gestión, y bueno, y el trabajo comunitario de alguna manera, o en la comunidad, que también, bueno, muchos hemos estado haciendo a través de ONG, a través de ad honorem, si se quiere, bueno, por mucho tiempo, que bueno, ojalá prontamente, si logramos el mérito episodio de aprobar la ley, podamos empezar a construir otro camino desde otro lugar en la provincia. Bueno, así que bueno, Sí. muchas Yo gracias y... quiero agregar una cosita, y después si querés cierro. Por un lado, en algún momento hicimos una actividad de territorial porque evaluábamos como necesario un dispositivo de desarrollo temprano. Hoy hay 33 equipos en la ciudad. Por eso digo la cuestión de la noción del tiempo y la construcción que no te lo da un libro, es el andar. Y después, en otro momento, digamos, posterior a la provincia, me convocaron para escribir el proyecto de la institución que se llama La Estación, que es una institución trabajando específicamente con problemática de consumo. Digo esto porque me olvidé y tengo otras cositas más. Pero dejando acá y agradeciendo esta invitación, insisto con esto, digamos, las cosas que siempre costaba poner en agenda, ¿no? Como la locura y el encierro, como ahora vivimos todo eso, todo le entendemos ahora a los que estaban encerrados, ¿no? Digamos, cómo empezar a pensar otras cosas, preguntarnos otras cosas, y en esto, insisto, en esta red que se armó, que si no hubiera sido pandemia, por ahí no nos contactábamos, de este modo, tantos colegas para compartir los espacios. Y algo que sí, para despedirme, pero lo voy a dejar como una pregunta. Cuando pensamos en un profesional de la salud dirigiendo un hospital, habitualmente lo pensamos como médico. Y no dejamos de decirlo como médico y nombrarlo como médico. Un musicoterapeuta deja de ser un musicoterapeuta porque haga la gestión, por ejemplo, de un hospital. Me despido. Saludos. Gracias. Gracias a vos. Feliz día. Gracias.